Estuve 3 o 4 años haciendo un podcast sin recibir nada a cambio, aparte del feedback, que fue muy bueno, el feedback de la comunidad. Pero claro, primero tienes que crecer, esto lo dice Joan Boluda, ¿no? Tienes que crear, crecer, monetizar. Hola, un cafecito, por favor. Estás escuchando Cafecito con el Seba. Una conversa sencilla para inspirarte a crecer, mirarte para adentro y hacer que la vida no sea tan gris. Yo soy el Seba, profe y comunicador. Me he dedicado gran parte de mi vida a compartir contenidos sobre cultura digital y desarrollo personal. Este café lo voy a compartir contigo, pero también con personas increíbles que harán mucho más sabrosa la conversación y por sobre todo el cafecito. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a compartir un cafecito. El episodio de hoy, una entrevista, no un monólogo. Entrevisto a uno de mis superhéroes de la pandemia en adelante, Víctor Correal, un español que crea contenidos en internet, que tiene varios emprendimientos digitales y que le voy a preguntar justamente mis curiosidades al respecto de cómo lo hace para vivir de esto, para que estos proyectos digitales de creación de contenido le permitan pagar las cuentas, vivir más que dignamente, y qué cosas nosotros podemos sacar como aprendizaje, porque entiendo que varios de ustedes también están haciendo crecer sus propios proyectos y que quieren hacer un poco el caminito de dejar de hacer esto que están haciendo y comenzar a hacer otras cosas. Víctor tiene una plataforma en donde se publican documentales, una especie como de, voy a vulgarizarlo, pero una especie de Netflix de documentales. Tiene también un canal de YouTube y un podcast que tiene una versión abierta y una versión pagada. La gente paga por ver y por escuchar un podcast que es acerca de tecnología, entretenimiento, hacen reviews, humor, etc. Y también tiene un podcast premium que también tiene una versión abierta como gratuita, pero tiene una versión donde la gente paga, que se llama No es Asunto Vuestro, en donde habla de negocios, de emprendimiento y entrevista a gente que ha logrado sacar adelante sus emprendimientos. No alargo más la introducción, vamos a conversar con Víctor. Víctor, quiero hablar contigo de negocios. Entonces, lo primero que quiero que me cuentes es de qué se tratan tus negocios. ¿Qué haces para pagar las cuentas? ¿Cómo llegas a fin de mes? Vale. Bueno, mi negocio principal es GuideDoc, que es una plataforma de cine documental en el streaming que hace 7 años que fundé y que comenzamos remando un montón. Al principio fue complicado, pero ahora la verdad es que no me puedo quejar. Tenemos una audiencia bastante grande en todo el mundo, sobre todo en Estados Unidos, en el norte de Europa, en Canadá, en Australia, etcétera. Da de comer a bastantes familias y eso es mi negocio principal. Lo que pasa que probablemente la gente me conoce más por mis hobbies, que es un podcast sobre negocios que se llama No es Asunto Vuestro y un canal de YouTube un poco tonto sobre tecnología que se llama Nordic Wire. Buenísimo. Oye, también tengo otras cositas, pero menos importantes. Sí, y de hecho eso me llama la atención mucho, que tienes otras cositas y que de hecho en tu relato, como me volví fan tuyo desde la pandemia, te he escuchado muchas veces hablar de side business y de estas cositas por el lado que son un hobby pero que generan dinero. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se hace? Es porque, disculpa, para hacer la intro bien el contexto. Sí. Pasa que la gente, al menos acá en Latinoamérica, con la inflación que está por las nubes, sienten que con su trabajo de 8 a 5 no da, entonces queremos tener una cosita por el lado. Algo que yo lo pase bien y al mismo tiempo me dé. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo entraste tú en ese mundo? Bueno, mira, en el de los podcasts y en el de YouTube, porque yo venía de un background de hacer contenidos. Yo había trabajado muchos años en la radio y en la televisión, tuve una productora donde hacíamos programas de televisión, etcétera, y entonces en GuideDoc me encontré dirigiendo una empresa, podríamos decir que sí que es de contenidos, pero es casi tecnológica. Entonces, el hecho de hablar delante del micro y ponerme delante de las cámaras, pues desapareció. Por lo tanto, para suplir eso, yo me monté No es Asunto Vuestro y Nordic Wire, que fueron, en primer lugar, sencillamente, que yo quería expresar y yo quería crear algo, no había ninguna intención de negocio, pero como que también me interesa muchísimo el negocio de la creación de contenidos, comencé a explorar, ahora hace ya 3 años, con podcast premium, podcast que la gente tiene que pagar para escuchar y otros contenidos premium. Y entonces eso me ha llevado a generar pues 2 negocios que están facturando unos 4.000 euros al mes cada uno de ellos y wow, es mi hobby. Y luego hay otra pata que esta no es tanto por divertimento, sino por solucionar problemas propios. Por ejemplo, uno de los negocios que tenemos que se llama Overgroups, que lo que hace es conectar tu cuenta de Stripe con un canal privado de Telegram para poder gestionar a la gente que tengas ahí dentro y los que se den de baja los saque y los que estén pagando los puedan entrar, etcétera. Esto no es tanto para pasármelo bien, sino para solucionar un problema que nosotros teníamos, necesitábamos esta herramienta, no existía y entonces la creamos. Entonces,
Bueno, pues y luego tengo alguna cosita más, como por ejemplo una cosa que se llama Selfish Mail, que yo soy de los que se envía emails a sí mismo para recordarse de las cosas, acordarse de las cosas, y esto se podía hacer fácil desde el iPhone o desde un móvil, pero no desde Gmail. Entonces creé un atón que hace esto, ¿no? Desde Gmail tienes un botoncito, te escribes comprar pan y recibes el email tú mismo. No me lo paso tan bien con esto, pero lo necesitaba, lo creé y luego lo he intentado comercializar. Oye, y estos side business, tú les pusiste Sí, plata, tú metiste dinero para que comenzaran a andar, sí, supongo, porque me imagino que no llegó un millonario a decirte, me encantaría financiar tus hobbies. ¿En qué momento sí, dejas sí. de poner plata y ya la cosa llega al menos a cero? Quizás no números azules, pero al menos ya no es un hoyo en la billetera. Porque, ¿cómo es la En el lógica ahí? caso de, bueno, en el caso de No es Asunto Vuestro, que es un podcast y un canal de YouTube, y de Nordic Wire, aquí no había inversión. A ver, sí que había inversión en el sentido de las cámaras, el plató, el estudio, todo esto, que lo hemos ido haciendo con el tiempo. Aquí había una inversión de tiempo, pero era una inversión de tiempo que era un hobby, ¿no? Nosotros nos lo pasamos bien haciendo, por ejemplo, Nordic Wire o No es Asunto Vuestro, por tanto aquí no hay una inversión. Y luego las otras dos cosas que te he dicho, Overgroups y Selfish Mail, sí que hay una inversión, pero es una inversión mínima de eso, o sea, no es como Gaitok, que ahí sí que hay una inversión enorme que la ha ido haciendo con los años, ¿no? Pero Overgroups y Selfish Mail es muy poquita inversión. No te sabría decir cuánto me gasté, pero muy poco. ¿Y ya llegó a números azules o al menos a cero? ¿O todavía Sí, no? sí, sí. Overgroups es que ahora está teniendo una explosión porque los cambios de Telegram, del añadido de estos topics que hacen la competencia directa a Discord o a Slack, etcétera, hay un boom de gente que está viniendo y necesitan Mm. Overgroups y por lo tanto nos va bien. No tenemos un montón de usuarios, pero bueno, vamos creciendo, tampoco le destinamos demasiado tiempo porque lo principal es que nos solucione el problema a nosotros mismos. Si vienen los clientes, pues que vengan. Oye, y, o sea, en tu caso, pero al mismo tiempo yo sé que entrevistas a un montón de gente. ¿Cómo se Mm, vive o cómo se enfrenta este momento de pongo dinero de mi bolsillo, no hay inversionistas, me juego por esto que me gusta y que además creo que va a rentar, no mm, renta? Y tengo que seguir aguantando un tiempo y no sé cuánto tiempo. ¿Cómo se vive esa mm. incertidumbre? ¿En qué momento tú Mal. dices, sabes que dejo de meter plata aquí, me voy o Mm. aguantemos un mes más a ver si alguien llega y compra? Mal. Si hablamos ahora de Guide Dog, que es mi proyecto más grande y el que además estuve un año y medio cuando la lancé al principio en un desierto absoluto de porque no habíamos dado con la tecla y no nos venían suficientes usuarios para que eso tuviera sentido. Yo ahí tuve muchos pensamientos de decir, bueno, me he equivocado, esto no funciona y tal. Lo que pasa que yo siempre digo que yo hice trampa. Hice trampa porque, primero, después de esto no es mucha trampa, pero después de muchos años de haber trabajado, de haberme ido bien las cosas, yo tenía suficiente dinero como para invertir en el proyecto que quería Mm. tirar hacia adelante. Pero yo estuve casi 2 años sin aportar ni un puto duro, puto lo decís en Sí, 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 Chile, sí, sí. puto duro en casa. O sea, yo no aporté nada. Yo Ah. sencillamente lo único que hacía era gastar dinero de lo que yo había generado con anterioridad. Pero tengo la suerte de tener una mujer que se gana muy bien la vida, que es una gran empresaria, y eso me permitió poder estar 2 años, y además justo coincidiendo con el nacimiento de mi primera hija, estuve 2 años sin aportar nada a casa. Entonces, claro, es trampa. Mm. Yo entiendo perfecto. Pero claro, entonces aquí yo lo que siempre digo es, cuando tú, primero, eh, pensárselo bien cuando es un gran emprendimiento como Guide Dog, que supone decenas de Mm. aplicaciones distintas para televisores, para el iPhone, para el iPad, para Android, para todo. Es una inversión enorme. Tenemos ya más de 1.600 documentales, la relación con los productores es un Mm. marrón, es un pollo de dimensiones inconmensurables. Por tanto, no sé si es el mejor proyecto del mundo para hacer de side project. Entonces, yo lo que siempre digo a la gente que me encuentro, que es algo que no es que haya inventado la rueda, pero yo lo que digo es que lo que tienes que hacer es, si tienes una idea de side project, es lanzarla sin dejar lo que te da de comer. Claro. Entonces, sí, es duro, porque si has estado trabajando de 8 a 5, de 8 a 6, de 8 a 7, de lo que sea, es duro llegar a casa y no poderte poner delante del televisor a ver cualquier mierda que hagan ahora en Netflix. Pero, claro, si quieres algo cuesta. Entonces, Claro. pues tienes que destinar y marcarte unas horitas del día para comenzar con esa idea tuya, primero con un MVP súper básico, probar, hacer pruebas, lanzarlo, explicarlo a la gente y a partir de ahí ir pivotando hasta llegar a algo que veas tú que hay un poco de tracción.
Y a partir de ahí ya, cuando tienes un poco de tracción, ya te puedes animar un poco más a ir quemando los barcos e ir dejando lo que te daba de comer con anterioridad. Porque lo que sí que estoy seguro es que si tú ya estás pensando en tener un side project, en olvidar esta vida que tienes ahora mismo, es que tú no eres feliz del todo con tu vida ahora mismo. Por lo tanto, es una muy buena idea ir haciendo pruebas, ir poniendo patitas en cosas que te pueden cambiar la vida a nivel laboral. Buenísimo. Oye, y en esto, no es que quiera entrar yo en el mundo del desarrollo personal, pero sí un poco. ¿Algún método ¿Qué es eso? como del self-development? Como de... Muy la lógica A ver, de dame un emprendedor. ejemplo. Sí, sí, sí. A ver. Me levanto a las 5 de la mañana. No sé si conoces este libro de... Ya, eso, No ¿no? me levanto a las 5 de la No, mañana. por eso. Lo supongo. Mm, Pero muy del mundo del emprendedor, mm, al mismo tiempo tengo que ser buena gente y tengo que tener algún método y tengo que tener un mm. mentor, un referente, un gurú, no tengo idea. ¿Hay algo de eso en ¿Sabes ti? qué pasa? No. ¿Sabes qué Ah, pasa? Que eso a lo mejor son parches. Cuando oímos esas cosas, a lo mejor son parches. Cuando tú tienes... Yo tengo el ego cubierto. Yo he hecho muchas cosas en mi vida, me ha ido bien, eh, he ganado premios, he hecho todo lo que quería hacer. Entonces, por esta parte, ya la tengo solucionada. Me lo paso muy bien haciendo lo que hago y siempre que detecto algo que me aburre de mi trabajo, lo elimino. Tengo la suerte de poder hacer. Y luego, ¿sabes qué pasa? Que tengo lo más importante del mundo, que es una mujer maravillosa y 2 hijos increíbles. Entonces, no necesito hacer mierdas de mindfulness. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? sí, completamente, completamente. Solo te lo preguntaba porque como estás metido en el mundo de los emprendedores tienden mucho a hacer esto, ¿no? A buscar justamente parches, No me complementos, rodeo de esta gente. ayuda. No, que lo veo muy bien, ¿eh? Y además lo entiendo. Y seguramente yo debería de adoptar algunas de estas cosas, como pues hacer más deporte, alimentarme mejor, etcétera. Pero bueno, es la batalla constante. Perfecto, perfecto. Oye, en tu flujo de trabajo, de persona que probablemente comenzó trabajando sola o con muy poca gente, ¿con qué te Mm, ayudabas o con qué te ayudas actualmente para trabajar solo? Software, aplicaciones, mm, maquinitas, cuestiones, porque los software nos vienen a reemplazar recursos humanos, básicamente. mm. Gente que me agenda, que me hace cosas. Mm. Por ejemplo, Guide Dog lo lancé solo o casi solo. Sí que es verdad que yo no tengo conocimientos tecnológicos y por lo tanto tuve que subcontratar a un equipo de desarrolladores, que además es un equipo maravilloso con el que llevo trabajando muchos años y que están todos en la India y son amigos. Y bueno, tenemos una relación brutal. Espera un poco. ¿Por qué en la India? Sí. ¿Alguna afinidad o porque es Pues no, Fiverr o algo mira, fue así? casualidad. Es que fue casualidad. Yo comencé el desarrollo de Guide Dog con gente de aquí que yo conocía, de contactos, etcétera, y un día tenía que hacer algo, un side project dentro de Guide Dog, algo pequeño, no me acuerdo qué desarrollo es. Contacté a alguien por freelancer, me lo hicieron de puta madre, les encargué otra cosa, luego otra, luego otra, luego otra, y ahora mismo llevan todo el desarrollo de Guide Dog, tanto de backend Perfecto. como de aplicaciones, etcétera. Y esto me da una flexibilidad increíble a mí porque el equipo crece y disminuye según las necesidades en cada momento de Guide Dog, porque pues Claro. hay el mantenimiento, pero a veces tenemos que desarrollar una nueva aplicación de no sé qué. Pues entonces el equipo, ellos crecen en este sentido y tengo a Hitesh, que es el jefe de esta empresa, que tengo una relación, como digo, fantástica y nos entendemos genial. Y una de las primeras cosas que yo tenía segurísimas desde el principio es una obsesión brutal, y aún tengo, con automatizar todo aquello que Mm. una persona humana no puede aportar nada mejor que algo que puede hacer una máquina, ¿vale? Por lo tanto, Por ejemplo, ¿qué es cosa? que, por ejemplo, claro, tú imagínate, ¿no? El proceso de relación con un productor que pone una película en Guide Dog tiene un montón de pasos y un montón de elementos, Ah, porque tienes que contactarle, tienes que firmar un contrato, tienen que subir los materiales, etcétera. Pues esto seguramente en muchos sitios lo gestiona un equipo de gente que habla con ellos, que les pide los materiales, etcétera, y nosotros tenemos una web específica para los licensers, para mm, que se bajen el contrato, lo firmen directamente en esa claro, web, suban los materiales, y todo está tan automatizado que yo necesitaría un equipo enorme de gente que claro. gestionara todas las tareas que hay relacionadas con Guide Dog, ¿no? Pues yo he tenido siempre la obsesión aquí y me ha ido de puta madre porque no he tenido que crecer mucho a nivel de equipo, que siempre es más complicado, y no soy muy bueno gestionando equipos porque
me vienen con que necesitan más vacaciones para hacer mindfulness y estas mierdas, y entonces ya me pongo de los nervios. Buenísimo. Estoy de broma, No, Estoy de está bien, broma. está bien, sí entiendo. No te mueras, por favor. No. ¿Ya viste Los la hijos, nueva? tío, que me No tiene nada. enganchan. Los resfríos del colegio, jardín, Sí, ¿en qué están ellos? sí, Jardín de sí. infantes. A ver, tengo una hija de... No, los dos van a un colegio, al Ya. mismo, y que pillan niños desde muy pequeños, y tengo un niño de 1 año y una niña de 7. Pero están en el mismo pequeño. colegio. Perfecto. Hacen desde el 0 años hasta la universidad casi. Buenísimo. Oye, mencionaste lo de la audiencia, lo de la gente que consume lo que haces. Y yo te escuché en las versiones cortas que subes de No es Asunto Vuestro respecto a cuánta gente necesito para que Sí. la cosa funcione. Si puedes desarrollarme un poco la idea. ¿Necesito followers? ¿Necesito ser influencer para poder salir a vender cosas a internet o no? ¿O cómo le hago? ¿Con cuánta gente puedo decir, dale, voy a vender cosas por Instagram? Bueno, a ver, aquí hay lo de la regla del 1, que a veces es 2% de conversión. Entonces, si tú, por ejemplo, como es mi caso, tienes un podcast de que es premium, que la gente tiene que pagar, en el caso de No es Asunto Vuestro, tiene que pagar 10 euros al mes para acceder a todos los contenidos premium, que no solo es un podcast, claro, ahora es muchas cosas, No es Asunto Vuestro, tienes audiocursos, tienes una comunidad, etcétera, ¿no? Pues, claro, tú tienes que hacer el cálculo de la gente porque necesitas siempre hacer algo en abierto, gratis, para crecer, para que la gente te conozca. Entonces, tienes que hacer el cálculo de si sabes que o el 1 o el 2, como con mucha suerte, va a acabar pagando tus servicios, pues tienes que multiplicar cuánta gente necesitas de pago para cubrir tus gastos, y tienes que calcular que eso solo va a ser el 1% de toda la gente que tengas, toda la audiencia que tengas en abierto. Ese es el cálculo que hace mucha gente de creación de contenidos, pero que además se puede aplicar también a un e-commerce o cosas así. La gente en general, yo entiendo que irá mejorando, pero ahora mismo la conversión está entre el 1 y el 2%. ¿Y apalancas un poco la conversión usando ads o ese tipo de cosas, colaboraciones No. con influencers, nada? ¿Sales a vender solo? ¿Cómo sales a vender? A ver, yo la verdad es que no salgo a vender. Es Ya. una de las partes que menos me gusta de esto de Internet, ¿no? La sensación de que estás vendiendo algo. Yo lo que hago es compartir contenidos y hacer contenidos que a mí me gusta, y luego al final digo, si quieres más, tienes esta opción. Para mí no es vender, ¿no? Y además es que No es Asunto Vuestro es un podcast que nació justamente en el mismo momento que Guide Dog, porque dije, voy a explicar cómo es la creación de la fundación de una empresa como esta. Entonces, No es Asunto Vuestro, sencillamente, como he dicho antes, era solo para explicar. O sea, el negocio vino 3 o 4 años después. Es que, claro, estuve 3 o 4 años haciendo un podcast sin recibir nada a cambio, aparte del feedback, que fue muy bueno, el feedback de la comunidad. Pero, claro, primero tienes que crecer, esto lo dice Joan Boluda, ¿no? Tienes que crear, crecer, monetizar. Y es yo no he visto otro sistema que funcione mejor. Yo Google Ads no he usado nunca, bueno, alguna prueba hemos hecho en GuideDog, nunca ha funcionado, y no he hecho nunca porque no me gusta, y además la gente que te viene por Google Ads o por Facebook Ads, etcétera, es una audiencia de mucho menos valor, que va a estar mucho menos consumiendo tu producto, etcétera. Lo bueno es que te vayan conociendo, que se vayan familiarizando, que le vayas cayendo bien, y el día que digan, hostia, me gustaría apuntarme a un podcast premium, a lo mejor piensan en ti como primera opción. Buenísimo. Y esta estrategia de contenidos que tú haces de publicar contenidos para no caerle bien a la gente, pero que te conozcan, que sientan ganas de decir, voy a poner la tarjeta, que yo he visto que haces contenido en distintos formatos, que los videos, los cortos para Reels, supongo que en TikTok ya estás. Sí. No sé si el newsletter es abierto o hay una versión abierta del newsletter para curiosos. Sí, está abierto. ¿Qué distribución haces? ¿Qué contenidos creas en la semana para tratar de contarle qué estás haciendo esto a la gente? Sí, mira, te voy a decir todo lo que hago. Vale, considerando que eso es mi hobby, que no es mi proyecto principal. Yo hago una newsletter los lunes, que es una newsletter muy buena, currada y tal, y donde hago reflexiones sobre el emprender, sobre el negocio, sobre la vida en general. Esa es abierta, gratis. Sí. Se pone el link debajo y que la gente se apunte. Listo. Luego, los martes generalmente publicamos los audiocursos de No es Asunto Vuestro, pero esto no los hago yo, ¿vale? Los hacen profesores externos de cada tema en concreto. El miércoles publico un podcast con uno de los suscriptores de No es Asunto Vuestro. Todos tienen negocios, vienen, explican sus cosas y tienen algunos, increíbles, gente súper interesante.
los jueves publico los masterminds. En No es Asunto Vuestro hay masters que son fijos y que van rotando y nos van explicando la evolución de sus negocios. Gente súper top. Por ejemplo, Xavi Robles, el fundador de Peace Agency, que es la agencia del Rubius, de Ibai, todos estos. Raúl Limós, que es el manager de Andrés Iniesta. O sea, es gente súper top que tiene sus negocios y nos explica la evolución. Y el viernes es cuando publico, tanto en podcast como en YouTube, el vídeo en abierto, un vídeo donde hago algún comentario, explico alguna cosa, etcétera, y eso es en abierto. Esto no es Asunto Vuestro, pero es que además en Nordic Wire publico un vídeo los miércoles y un vídeo los sábados en abierto, y además tenemos un podcast premium que va los viernes y este es solo para los suscriptores premium. Y yo creo que no me he dejado nada. Entonces luego tengo Alberto, una persona que me ayuda, que coge clips de todas estas cosas y las cuelga en Instagram Reels, en TikTok, en Twitter, en LinkedIn y todos sitios. Buenísimo. Es una puta máquina esto, chaval, de hacer vídeos. Sí, claro. ¿Pero funciona? ¿Renta? ¿O en este momento está haciendo solo crecer la comunidad y no renta tanto? ¿Cómo es el retorno de esa inversión? Bueno, No es Asunto Vuestro, ya te lo he dicho antes, está generando 2.000 euros al mes de suscriptores premium y 2.000 euros al mes más, o sea, 4.000 de publicidad. Y Nordic Wire está un poquito por debajo, pero vamos por ahí. Y así, yo entiendo que yo me lo gasto todo, me compro mierdas y todo para hacer crecer más esto, pero entiendo que hay mucha gente que con esto ya podría pasar, evidentemente. Sin duda, sin duda. Y no sé si, bueno, yo sé que tú hablas de los números sin pelos en la lengua y en la cabeza tampoco. Solo de No es Asunto Vuestro y Nordic Wire. Sí. Pero esto lo hago, no comparto los de Guide Dog. Y no lo hago porque no tiene ningún sentido, porque no quiero explicar a la gente el dinero que gano. Obvio. Y ni lo que tengo, no tiene ningún sentido. Pero en cambio, sí que lo hago de Nordic Wire y de No es Asunto Vuestro, precisamente para intentar animar a que la gente monte cosas y comience a crear contenidos en internet y que vean que se puede generar dinero con esto. Por eso lo hago. Que lo hago ahora, en un proceso que llevamos un poquito más de 2 años creando este negocio, pero entiendo que el día que ya no tenga sentido que lo comparta o que sea muy, muy grande, etcétera, o que ya lo haga mucha gente y que ya no tenga ningún valor que aporte las cifras, dejaré de decirlo, porque a nadie le gusta decir cuánto gana, ¿no? Entiendo, vaya. Menos los americanos, que sí que les gusta decirlo. Oye, y por ejemplo en el podcast, ¿cuánta gente, esta es una curiosidad probablemente mía, ¿no? Pero hay gente que me escucha que también hace podcast, entonces probablemente la curiosidad también les va a servir a ellos. ¿Cuánta gente escucha? ¿Cuánta gente paga para escuchar? ¿Cuántos usuarios, audiencia, no sé cómo llamarle, podcast escuchas? No es Asunto Vuestro, 400 personas. ¿Y el podcast solo tiene su versión? No tiene una versión abierta en episodios cortitos, sí, ¿no? Sí, claro. ¿Y cuánta gente escucha esa versión abierta? Comparado con los 400 que son los que pagan. ¿Es mucho más? Sí, sí, mucho más. No me acuerdo, pero no me acuerdo porque no miro nunca las cifras de los podcasts. Lo único que miro es los rankings, eso sí que lo miro. Lo miro porque tengo una herramienta que es fantástica, que por cierto es de uno de los másters que pasan por No es Asunto Vuestro, que se llama Podstatus, que es una herramienta que recomiendo un montón porque te va informando cada día en qué posición del ranking está tu podcast. Solo miro eso. Pero de cifras del podcast estoy alrededor, sumándolo todo, a lo mejor son 30.000 o una cosa así. O sea, como ves, la conversión es algo que cuesta muchísimo. De 30.000, sumándolo todo, acaban pagando 400. Y esa gente, esos 30.000, ¿llegaron porque vieron tus contenidos en redes sociales? ¿Llegaron porque subiste muy bien el podcast a Spotify y estaba todo perfectamente escrito? ¿Cómo llegó esa gente a escuchar el podcast? Perdona, para poder cerrar la pregunta, porque la sensación que me queda, el dolor de los creadores de contenido es, mi contenido le pongo muchas ganas, pero ¿cómo hago que la gente llegue a ese lugar a ver esto que le puse ganas? Te lo digo. La situación hace 7 años, cuando yo lancé el podcast, es muy distinta a la de ahora, ¿vale? Ahora es muy difícil que alguien te descubra solo con podcast, porque las plataformas que tenemos de Apple, Spotify, etcétera, el tema de hacer descubrir nuevos podcasts es una mierda. Entonces, la única manera de que te descubran en podcast son 2. Uno, que te vean arriba de los rankings, que eso es muy complicado, o el boca a oreja. Haces un contenido muy bueno y por lo tanto la gente se lo dice y tal. Y así es como he conseguido la audiencia de No es Asunto Vuestro. Por lo tanto, como es tan difícil que a través de un podcast te descubran, se tiene que hacer hoy en día, sí o sí, vídeo. Tú haces tu podcast, pero te grabas en vídeo.
Y cuando te grabes en vídeo tienes que hacer clips y los tienes que poner en TikTok y los tienes que poner en Reels y tienes que subir el vídeo en YouTube, donde ahí sí que es mucho más fácil y el algoritmo está mucho mejor pensado para que la gente te descubra. Entonces, si hoy en día tienes un podcast, tienes que grabarte en vídeo si quieres hacer crecer la audiencia de tu podcast. Y no hay más. Aunque tú seas un podcaster de los de antaño, que solo te gusta el audio, etcétera, me parece perfecto. Pero si quieres que la gente te descubra, tienes que estar en vídeo también. Oye, y en esto del contenido, tú tienes no sé si una paleta de temáticas, pero sí de estilos. O sea, hay cosas que son humor, o sea, usan vestuario, pelucas y cosas de colores. Sí. Y otras cosas que casi bordean lo académico y lo solemne, en donde como este es un tema duro de un autor, etcétera. ¿Cómo no sé si distribuye, pero cómo planifica la estrategia de aquí voy a contar un chiste y voy a hacer el tonto y acá voy a tirar un dato duro o sale de las tripas como se te va ocurriendo en la semana? Claro, a ver, no, es que es por proyecto, ¿no? Nordic Wire es un canal de tecnología donde a veces nos ponemos pelucas y esto está definido así, por lo tanto, cuando yo pienso algo para Nordic Wire, sé que tiene que ser así, ya está. No es asunto vuestro, es un podcast donde a veces hago reflexiones más profundas, diría, bueno, más tal, pero el humor yo creo que siempre está en todos mis proyectos porque soy así. Y entonces lo hago con mis hijos, lo hago con mi mujer y lo hago en cualquier sitio porque para mí es lo que más me satisface, ¿no? Reírme. Oye, entiendo que a todo el mundo le pasa lo mismo. Sí. ¿Y qué contenido sientes tú que funciona mejor o que se hace más memorable por la gente? ¿El que es más simpático, entretenido? ¿El humor? Sí. El humor es una herramienta excepcional para llegar... El humor y las historias. O sea, a ver, tú cuando quieres transmitir un mensaje, la mejor manera de hacerlo es a través de una historia. Si tú le puedes transmitir cualquier dato a alguien, que si eso lo envuelves de una buena historia, recordarán ese dato, si no ese dato quedará para siempre en el olvido. Y si además la historia les hace reír, entonces ya es la hostia. Humor, historias para transmitir cualquier mensaje, siempre. Te he escuchado un par de veces hablar de esto, de contar historias. ¿Alguna recomendación de cómo contar historias para la gente que le cuesta? Además de contarle el cuento a nuestros hijos y practicar con ellos, a no aburrirlos. Mira, precisamente estoy haciendo una cosa que me han pedido millones de veces. Estoy haciendo un curso, que será en vídeo y en tal, sobre storytelling, de cuáles son mis trucos, cómo lo hago yo, etcétera. Pero el tema de dónde saco las historias es que yo no sé cómo lo hacen los otros, pero yo es porque he vivido un montón. O sea, yo he vivido mucho. He viajado y me han pasado muchas cosas buenas y malas y entonces pues eso me da para explicar batallitas. Y luego he leído mucho. He leído y leo mucho y por lo tanto pues siempre hay de dónde pillar. Y no tengo ningún truco. Normalmente tanto en los vídeos como en el podcast, como la newsletter, etcétera, siempre explico lo que me ronda por la cabeza esa semana. Y a veces es pues, yo qué sé, un aparatito nuevo, la Rodecaster Pro 2, pero a veces es pues un sentimiento que tengo o una reflexión alrededor de eso y siempre tengo algo que he leído o puedo buscarlo, etcétera, o algo que he vivido para explicar eso mismo transmitido a través de una historia. Y ya que me dijiste esto de leer, ¿qué cosas lees? ¿Qué cosas de las que lees crees tú que otra persona podría leer y decir, dale, esto me sirve? Supongo que no eso del club de las 5 de la mañana, pero alguna otra debe ser. No, a ver, es que te voy a decir los libros. A ver, yo he leído, yo cuando he dicho que he leído mucho, sobre todo leía antes. Antes leía literatura, Gabriel García Márquez, todo eso. Yo era un ávido lector ya te estoy hablando de los 12 años, etcétera, ¿no? O antes. Luego ahora, claro, sí que leo libros de emprendimiento, pero es que no te voy a decir ninguno que no sepas. O sea, me leo los que si alguien en la comunidad está muy rayado con un libro en concreto y lo recomienda un montón, pues me lo leo, ¿no? No tanto como me gustaría, pero luego acabas viendo que siempre te llegan artículos, siempre te llegan cosas que no es un libro en concreto, pero me paso el día leyendo. Sí. Perfecto. ¿Y de ahí hay alguna plataforma, alguna recomendación, un referente de esos que tú ves siempre y te están dando buenas recomendaciones? Gente a la que uno podría... O sea, yo en este momento lo que estoy haciendo es decir, vayan a ver a Víctor porque el tipo sabe y lo que explica lo explica de una forma grata. ¿De qué personas tú podrías decir cosas así? Que tú miras con frecuencia y decir, a ver, unos 2, 3...
Sí, o sea, por ejemplo, plataformas que me gustan para encontrar artículos que están bien, por ejemplo, Medium, ¿no? Medium ha pasado por distintas épocas, pero ahora incluso estoy pagando la suscripción a Medium y hay artículos muy interesantes que a lo mejor te dan alguna idea o algo. ¿Sabes dónde también encuentro muchísimas cosas interesantes que me dan ideas para contenidos míos? En TikTok. Es alucinante, o sea, el algoritmo ya me tiene pilladísimo y o sea, no me salen chicas, que me gustaría, pero no me salen pues, qué sé, reflexiones, trozos de entrevistas de documentales, etcétera, y eso muchas veces me da para dar algún artículo. Luego sigo un montón de podcasts, estoy todo el día en YouTube y gasto menos tiempo con ficción de Netflix y series, y esto me lo reservo para muy poco, la verdad. Con mi mujer algún día, pero muy poco. Oye, me entró una curiosidad porque me sentí identificado con lo que narraste. Yo consumo harto contenido y claro, a veces la gente me pregunta en qué momento haces las cosas que tienes que hacer si estás todo el día leyendo, mirando blogs, viendo TikTok, YouTube y cosas. ¿Cómo es tu flujo de trabajo en cuanto a horario? Si estás todo el día en esto de consumir cosas, ¿en qué momento las haces, las cosas que haces? No. O sea, hago muchas más cosas que consumir, ¿eh? O sea, sería un 95% hago cosas, un 5% consumo, ¿eh? Entonces, mi día va marcado por dos cosas. Por el contenido siguiente que tengo que emitir. O sea, si al día siguiente toca no sé qué de asunto vuestro, eso es lo que tengo que hacer ese día. Y está marcado también por el email. El email y los mensajes dentro de Gmail es lo que utilizo para comunicarme con mi equipo, etcétera. Entonces, mi prioridad es Inbox Zero, que lo consigo cada día 2 o 3 veces, y recibo como 3.000 correos al mes, que esto lo sé porque tengo una herramienta de estas que te lo mide, y los contesto todos en menos de 8 horas o 16 horas, y estoy todo el puto día contestando correos, pam. Pero claro, es que mi negocio se basa en eso, ¿no? En contestar una duda que tiene alguien del equipo, o en contestar una duda que tiene alguien de producción, de contenidos, etcétera, ¿no? Entonces, mi vida es así. Y luego, lo que tengo clarísimo es que los horarios que tengo marcados para mi familia. Entonces, yo muy pronto, a las 4 de la tarde, ya me voy, me recojo a mis hijos y ahí sí que desconecto absolutamente y no miro, ni el ordenador no lo abro para nada, y a lo mejor de reojo en algún momento cuando están en el baño y puedo escaparme, miro a ver si hay algo urgente en el correo. Pero esas son las tres cosas. Primero mi familia, el email y luego el contenido que tengo que emitir. Buenísimo. Víctor, unas últimas 2 preguntas. Lo primero, me pongo en el imaginario. Soy una persona que está comenzando, quiero crear contenido, sé que no lo voy a monetizar aún, por lo tanto tampoco tengo tantos recursos. ¿A qué le meto la tarjeta de crédito primero? ¿Voy por una cámara, voy por un mic, voy por luces, voy por... No hace falta. Fashion Emergency? No hace falta. Porque hoy en día, en el 2022 estamos, ¿sí? Y ya todos tenemos un móvil que me da igual que sea un Android o un iPhone, aunque mejor que sea un iPhone para el tema de las cámaras y vídeo, pero tenemos un móvil que es suficiente para emitir cualquier cosa en YouTube, seguro, cualquiera que tengáis, aunque tenga 2 o 3 años este móvil. Luego, lo siguiente que haría es buscar por YouTube cómo iluminar bien un set, ¿no? Un set de... Esto es muy importante, mucho más importante que la cámara que tengas. Y con luces que tú ya tengas en casa te puedes iluminar bien para que aparezcas bien en cámara. Y luego, lo siguiente que haría, que esto sí que sería la primera vez que saco la tarjeta, sería comprar un micro lavalier, o también conocido como micro de corbata. Rode siempre es la marca que recomiendo. Ya veo que tú tienes un Shure, pero bueno, Shure también está bien, pero para los lavalier, Rode, que es un micro lavalier que vale 40 euros, ¿vale? Entonces esto se conecta directamente a tu móvil, tú te lo pones de corbata, no se va a ver nada y vas a conseguir un sonido bueno. Con eso ya puedes comenzar. Y luego, si te gustan las maquinitas, etcétera, a medida que vayas ingresando, te compras todo lo que quieras. La cámara que me está grabando ahora vale 5.000 euros, es una Blackmagic y es la hostia, pero no hace falta. Buenísimo. Lo último, ¿cómo escalo? Yo sé que esto es una ambición que, claro, está en Narnia probablemente para la mayoría de la gente. Escalar mi proyecto, dejar de ser solo yo el que se vende a sí mismo. Había entendido cómo es Carlos. Y digo, ¿quién coño es Carlos? ¿Cómo escalo? Vale. ¿Cómo escalo? Sí, porque lo que pasa, o sea, me pasa a mí, de hecho, pero ya cada vez menos. Es que yo vendo mi tiempo, o que ya sea haciendo contenidos o conversando con gente,
Pero claro, mi tiempo es limitado, tengo X cantidad de horas a la semana, entonces no puedo crecer más. Mi única forma es cobrar más por hora. Se me hace imposible escalarlo, tengo que traer gente que haga lo que yo hago y que ellos repliquen lo que yo hago. Pero claro. ¿cómo puedo escalar? ¿O a qué se te ocurre no para gente como yo, pero para gente en general, ¿no? Que está ahí y es ellos con su propio horario lo que pueden salir a vender? No, pero es que lo que tienes que hacer es tener un negocio escalable. Ese es el truco. O sea, si estamos hablando de contenidos, es escalable. Porque yo haciendo los mismos vídeos, cada vez haciéndolos mejor y aunque sean los mismos vídeos, el mismo número de vídeos, vas a llegar a una audiencia más grande que te va a dar más ingresos. Eso es escalable. Entonces, claro, lo que no es escalable es vender tu tiempo por horas. Pero aquí, tus mismas horas, puedes llegar a sacar más dinero de esas mismas horas. Ese es el truco. Y esto, vaya, cualquiera que se ponga... Que sí que es verdad que para comenzar, a veces es bueno, por ejemplo, pues hacer consultorías de tu sector o vender servicios a cambio de tu tiempo, etcétera. Para comenzar está bien, pero luego en Internet es que no pensar en un negocio escalable me parece una tontería. Es que tenemos todas las herramientas para hacerlo. Buenísimo. Última cosa, o sea, yo voy a dejar todos tus enlaces abajo en la descripción del video y del audio, pero si la gente tuviera que entrar a conocer, ¿qué es lo que haces? ¿A dónde tienen que ir y por qué? Bueno, depende de lo que les haya interesado todo lo que he dicho. Si quieren verme en un canal de tecnología donde hacemos humor y que nos lo pasamos muy bien, que busquen en YouTube Nordic Wire. Y si quieren escuchar cosas de negocios, etcétera, que busquen en YouTube No es asunto vuestro. Por ejemplo, que se pongan ahí y yo ya les iré explicando cosas y ya les iré pasando por el funnel hasta llegar a pagar para escuchar mis contenidos. Buenísimo, Víctor. He disfrutado mucho la conversación. Muchas gracias por tu tiempo. Gracias a ti por invitarme. Chao.